El título de la enseñanza es: no permitas que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas te aparten de Dios. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 4 versículo 18. Marcos 4, 18. Hemos venido hablando estos 3 domingos, hoy el tercero, acerca de la parábola del sembrador. ¿Cuántos recuerdan que hemos hablado de la parábola del sembrador? El primer aspecto de la parábola del sembrador es lo que tiene que ver con la obra del enemigo de nuestras almas. Recordemos que la parábola del sembrador dice: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y luego vinieron las aves del cielo y la comieron. La Biblia nos muestra cómo el Señor Jesucristo mismo de su propia boca dice que las aves del cielo es cuando Satanás viene y te roba la palabra. Hay palabra que ha sido sembrada en tu corazón, pero Satanás pone pensamientos en tu mente para sacarte del propósito de Dios. Esas son las aves del cielo. Ya hablamos acerca de esto hace 15 días. Hace 8 días hablamos de la segunda parte de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que parte de la semilla cae entre pedregales. Pero como cae entre pedregales, la tierra no es muy profunda, la semilla no se arraiga y aunque al principio parece que diera fruto, al final se ahoga. Y Jesús, el Señor Jesucristo, le enseña a sus discípulos: esos son los que escuchan la palabra, al principio la reciben con gozo, pero luego viene el sufrimiento, viene la persecución por causa de ser cristianos o la adversidad y luego se apartan. Hablamos hace 8 días de esto y vimos cómo la Escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Dios ha vencido al mundo. Que aunque tengamos dificultades, que aunque tengamos pruebas, Dios nos va a dar la fortaleza para ir subiendo a niveles mayores. ¿Cuántos dicen que así sea? Así será. ¿Bien? Ok. Hoy entonces estamos hablando de que parte de la semilla cae entre espinos y ahogan, los espinos ahogan la semilla. Y Jesús, el Señor Jesucristo, dice en su palabra que estos son los que estos son los que a causa del engaño de este siglo, del engaño de los afanes de este siglo, del engaño de las riquezas y de las codicias de otras cosas, que se apartan de Dios. Dile a alguien, si le puedes decir a alguien: no permitas que nada te aparte de Dios. No permitas que nada ni nadie te aparte de Dios. ¿Están conmigo? Entonces vamos a tocar el primer punto. Los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Bien. ¿Alguna vez has estado afanado por el día de mañana? ¿Alguna vez has tenido preocupación? ¿Alguna vez te inquieta qué sucederá? ¿Alguna vez cuando has tenido de pronto escasez dices: ¿cómo haré para suplir las necesidades? Y te has afanado tanto que has hecho 1000 cosas y a veces hasta te has enfermado. Ustedes saben que los problemas digestivos y otros problemas en el cuerpo humano vienen como consecuencia de las preocupaciones y del estrés. Está comprobado científicamente que una de las razones por las cuales el cáncer da en es y la ansiedad y la preocupación. ¿Sabías eso? Pero en Cristo Jesús tenemos la salida. Podemos estar en Él confiados, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en sus promesas. Así que no te enfermarás. Dile a alguien: no te enfermarás. Afuera la gastritis por las preocupaciones. Dile a la gastritis: chao, te vas en el nombre de Jesús, adiós. Y dile: no te admito más, no te acepto más. Durante un tiempo en nuestra casa hubo enfermedades. Yo les compartí hace 8 o 15 días. Todos los años a mi esposa le salía una cosa diferente. Y no es que fuera hipocondríaca, es que el enemigo quería tomar control de su vida en el área física de la salud. Hasta que un día dije: no más. Y le puse coto a la situación. Y dije: en el nombre de Jesús no admito ni una sola enfermedad más en la vida de mi esposa. Y así fue. Así fue. Tenía tantos diagnósticos que ya, mejor dicho, hasta le habían dicho que hasta VIH. Y nada de eso era cierto. Era el enemigo queriendo traer estorbo. Ahora, gracias a Dios por la ciencia médica. Los médicos están aún puestos y permitidos por Dios para que las cosas en que necesitamos que haya atención la podamos tener.
pero tú debes apropiarte de las promesas de Dios en cuanto a la bendición y en cuanto a la salud y sacar toda ansiedad y toda preocupación de tu vida. Vamos a Mateo capítulo 6. Estamos hablando del primer punto, los afanes de esta vida. Mateo capítulo 6, versículo 25. El libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, el versículo 25. Cuando lleguen allí, díganme, ¡ya llegué! Eso, qué veloces. Mateo 6, 25. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. No tienen la siembra, la cosecha y el almacenamiento. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién es más valioso, un ser humano o un pajarito? El ser humano. Los animales son inferiores al hombre. Y si el Señor cuida de sus animalitos porque Él lo hace, ¿cómo no lo hará con nosotros? ¿Estamos? Ahora dice el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿A alguno le gustaría ser más alto? La estatura que está determinada para ti, a esa llegarás, punto. Y la que estaba determinada, a esa llegaste, punto. Ahora, como estamos de moda con el fútbol y estamos de moda con los arqueros, por Juanchito, pues sabemos que hay ejercicios que pueden hacer que se estiren un poquito. Pero no es por el afán. Yo no me imagino a Juan David, y Dios mío, tengo que ser más alto, haz que sea más alto. Y en la casa esperando que Dios haga el milagro. ¿Hiciste eso? Claro que no. ¿Qué hiciste? Ejercicio. Saliste a un gimnasio y hiciste ejercicios de qué? De crecimiento, ¿cierto? Ok, ¿estamos? Ahora dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Eso para los varones es menos complicado, para las mujeres es más complejo esto del vestido, ¿sí o no? Las mujeres son especiales en eso, ¿o no? De pronto ustedes me dirán que no, algunas, no sé. Pero yo tengo la idea de que cuando una mujer abre su closet y tiene una cantidad de vestidos, una cantidad de blusas, una cantidad de pantalones, ¿cómo se llama? En mi época se llamaba slacks, eso ya no se usa esa palabra. No, eso es de mi época, eso digo. Y de pronto miran y dicen, no tengo que ponerme. ¿Es así o no? No, este fue la fiesta de Juanita, este fue los 15 de Pepita, este fue el grado de Jacinto, este fue el matrimonio, no tengo que ponerme. Nosotros somos más simples en eso y más tranquilos. El mismo vestido con otra camisa y otra corbata y pare de contar. Es más, puede ser el mismo vestido con la misma camisa y otra corbata. ¿Tú no? Él no. No, ¿por qué no? Hay excepciones en la vida, ¿no? Entonces de pronto es que te dicen, no, este vestido no, porque el de rayas ya me lo conocen, el de las rayas que están para este lado ya me lo conocen, el de las rayas diagonales también ya me lo conocen. Bueno, pero en fin, no nos afanemos por lo que habremos de vestir, porque si Dios vistió a los lirios del campo mejor que lo que Salomón se podía vestir con toda su riqueza, pues lo va a hacer contigo también. Dice, si la hierba del campo, que oye, si mañana es echado en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces dice Jesús, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora presta atención al versículo 33. Esa fue la experiencia de Juan David cuando nos contaba qué fue lo que le sucedió. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué deben buscar en primer lugar? El reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios en tu vida. No me voy a detener en esta parte porque no me alcanzaría la mañana para enseñar. Esta mañana yo decía, cada uno de estos puntos me tomaría una prédica o más, pero necesitamos ir avanzando, pues llevamos bastantes semanas aprendiendo lo de las bienaventuranzas. Pero te quiero decir, si tú no buscas en primer lugar a Dios, estás cerrando el blanco.
estás fallando. Cuando tú buscas en primer lugar a Dios, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a suplir. Dile a alguien, Dios te va a suplir todas tus necesidades. Dios te va a suplir todas tus necesidades. Dios te va a suplir todas tus necesidades, pero búscalo a Él en primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo te quiero decir esto, como se los dije en esta mañana en la reunión de las 8. Y se los digo con amor, pero yo doy gracias al Señor porque todos aquí han entendido el principio. Y el principio es primero Dios y congregarnos y crecer espiritualmente. La Biblia dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. No lo hagan, y mucho menos cuando ven que el día del Señor se acerca. Yo les quiero decir, el día en que Cristo vuelve por la iglesia cada vez está más cerca. Es normal que cada vez esté más cerca porque a medida que pasa el tiempo y estamos esperando una fecha, pues se acerca esa fecha, ¿cierto? Pero además es normal porque en el escenario mundial los acontecimientos están dados para que veamos que es pronta la venida del Señor. Así que cada vez tenemos que estar más cerca de Dios. Dice la Biblia que al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. Tocamos ese pasaje hace 8 días, escuchando doctrinas que no son correctas y se han apartado de la fe. Dile al Señor: no permitas que me aparte de la fe, no permitas que me aparte de ti, que yo te pueda buscar todos los días de mi vida. Ahora, ¿qué debemos buscar en primer lugar? Primeramente, ¿qué es lo que primero tú tienes que buscar? El reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios en tu vida, que tú rindas tu vida a Dios, el reino de Dios y su justicia, lo que es correcto. En el centro de crecimiento estuvimos viendo unos temas y el miércoles hablábamos de, recuerdo mucho que fue Connie la que contestó correctamente esa pregunta cuando hablábamos de la justicia de Dios. Y tú dijiste: es que la justicia de Dios no es como la de los hombres, ¿verdad? Lo tenemos claro. La justicia de Dios es diferente a la de los hombres. La justicia de Dios es la justicia de Dios y punto. Hay cosas que a Dios le parece que deben ser así, aunque a ti no te parezca. Pero cuando tú confías en que Dios tiene cuidado de ti, así Él esté haciendo algo que no te parece, confía, porque Dios cuida tu vida. Él es bueno. Él es bueno. Ahora, tengo dolor en mi corazón cuando suceden cosas como estas. Si hay personas que vienen queriendo solucionar su problema financiero, y algunas veces las personas se acercan a Dios queriendo solucionar su problema financiero. Esa es la necesidad más grande que tienen. De pronto vienen a una iglesia o van a una iglesia, comienzan a buscar a Dios, pero lo que tienen en su corazón es suplir su necesidad en el ámbito financiero. Llega el momento en que Dios, que es bueno, les bendice, pero se apartan de Dios porque ya obtuvieron lo que tenían, y fue la bendición financiera. La Biblia dice, y ya lo había mencionado, que no debemos dejar de congregarnos. Así que nada, ni siquiera tu provisión, puede impedir que tú cumplas la voluntad de Dios. No debe impedir que tú cumplas la voluntad de Dios. Y yo dije algo fuerte esta mañana. Si tu trabajo impide que tú te congregues, esa no es la voluntad de Dios. Tu trabajo no es la voluntad de Dios. Porque Dios no se contradice. Dios te quiere bendecir. Por una parte Él dice: trabaja y te bendeciré. Por otra parte dice: no te dejes de congregar. Entonces, ¿cómo Dios puede contradecirse? Así que Dios te va a dar la provisión a través de un trabajo que no implique el hecho de que tu vida deje de crecer espiritualmente, porque Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. ¿Me estoy explicando? Y yo les dije esta mañana: les voy a decir algo fuerte que de pronto algunos van a decir: ups, pero tengo la obligación, aquí a las 10 de la mañana como pastor, decir lo que la Biblia claramente dice. Si tu actividad laboral te impide congregarte un domingo, igual crecer también en tu vida espiritual entre semana, esa no es la voluntad de Dios. Y pídele al Señor para que te dé la gracia para identificar cuál es la oportunidad laboral que Él te tiene, que es mejor que la que tienes ahora, para poder seguir creciendo espiritualmente y darle la gloria a Dios. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Amén. Algunos vinieron en pos de la salud, fueron restaurados en su salud y se apartaron de Dios. Dios quiere que tú le sigas. Dios hacía bienes a los hombres, sanaba a los enfermos.
la provisión, valga la redundancia. Pero lo más importante es que le conocieran a Él y que le pudieran seguir. Lo más importante es que tú conozcas a Dios y le puedas seguir. El segundo punto, el engaño de las riquezas. Así que conclusión del primero, busca primero a Dios y su justicia y Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Saca el estrés de tu vida, dile a alguien, saca el estrés. Saca el estrés. Quita la preocupación. ¿Cuántos son padres o madres aquí? ¿Cuántos de los que son papás o mamás aman a sus hijos? Y quieren que sus hijos estén bien. ¿Y cuántas veces se han preocupado por sus hijos? Cuando el pequeño, si es pequeño, hay mamás de niños pequeños. Connie todavía tiene una niña pequeña. ¿Cuántos años tiene Vale? ¿4? ¿5? 5. ¿Y te has preocupado a veces porque ella está enfermita? Claro que sí. ¿Ya has corrido para donde el médico? Claro que sí. Seguramente también has orado, ¿cierto? Pero es prudente llevarla al médico. Claro que sí. Así que hay preocupaciones que vienen a nuestra vida y pueden estar, pero no tenemos que dejar de confiar en Dios. Dile a alguien, confía en Dios, confía en Dios, confía en sus promesas, confía escondida, dice la Biblia, con Cristo en Dios. Confía en que Él ha prometido que no te dejará y no te desamparará. Confía en que Dios es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, dice la Escritura. Jehová te guardará del mal, Jehová guardará tu alma. El mismo salmo que estábamos declarando sobre Juan David, el Salmo 121. Confía que Dios es tu Dios, Dios es tu Señor. Y nosotros, si tú y yo, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿ustedes le dan buenas cosas a sus hijos? Claro que sí. Cuanto más nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, nos dará buenas cosas. Él te va a dar buenas cosas. Dile a alguien, Dios te dará buenas cosas. Dios es tu papá, te dará buenas cosas. Pero búscale primero, busca primero su reino, busca su justicia. No dejes de congregarte, no dejes de leer la Escritura, no dejes de orar, no dejes de crecer, no dejes de compartir a otros de tu fe, porque la razón por la que la iglesia existe es compartir a otros de nuestra fe. Esa es la razón. La Iglesia Cristiana Testimonio de las Naciones no existe solamente para que tú crezcas espiritualmente y estés bien. Eso es parte. Pero si tú creces espiritualmente, tú das fruto. Y dar fruto es que otros sepan que Dios es bueno. Creo que no lo he dicho todavía a las 10. Pero voy a publicar, espero, no muy demorado, no muy tarde, ¿cómo se llama esto? Un póster. ¿Cómo se llama? Pues el plotter es el aparato con el que se plotea, pero es como un pendón. Un pendón en donde esté claro escrito cuál es el propósito que tenemos como iglesia. Pero te lo voy a resumir brevemente. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús, que crezcan en su vida y hagan lo mismo. Es decir, que hagan lo mismo, que es traer personas a Jesús. Así que cada vez que tú compartes tu fe, estás esbozando, estás dibujando una sonrisa en el rostro del Señor. Porque Él espera que muchos que están afuera, que no le conocen, puedan conocerle y puedan crecer en su vida espiritual. El engaño de las riquezas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Están conmigo? Que Dios me dé fuerzas para seguir enseñándote en esta mañana. Dios es bueno. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Estamos hablando del segundo punto, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Para hablar de este punto quiero decirte algo, antes de mirar este pasaje. Y aún en el pasaje mismo se nos muestra el propósito de Dios. Yo te quiero decir esto, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Y Dios no tiene problema en bendecirte abundantemente. Dile a alguien, Dios no tiene problema en bendecirte abundantemente. Y estoy hablando de la bendición en todas las áreas, pero también la bendición en la economía. ¿Hay alguno aquí que tenga llamado a ser empresario? Dios quiere levantar empresarios y empresarios muy prósperos. ¿Hay alguno aquí que está llamado a ser un empleado próspero? Gloria a Dios. Dios quiere bendecirte en el lugar en donde tú estás. Bien. Vamos a leer el pasaje, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Dice esto: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y ¿qué? Y perdición. ¿En qué hunden a los hombres? En destrucción y perdición. ¿Están conmigo? Estoy en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9, ¿sí? ¿Están siguiendo la lectura? Bien. Porque raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? No. El dinero no es malo ni bueno en sí mismo. El dinero es neutro. El dinero es neutro. El asunto es qué haces tú con el dinero. Eso hace la diferencia. Entonces dice, vamos a leer. ¿Se fue la energía? No, se me apagó este computador. ¿Qué dice? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Dice así? En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Dice así? Sí. El cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron malo. ¿El amor a qué? Al dinero. ¿A quién debemos amar primero? Hay dos cosas fundamentales en la vida de un cristiano que debe poner siempre por obra. Hay dos cosas fundamentales: el gran mandamiento y la gran comisión. Digan el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Alguien que me diga cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la gran comisión? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. El Señor dijo: aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el gran mandamiento y la gran comisión son dos cosas que tú y yo debemos observar. ¿Será que amar el dinero contradice uno de estos mandamientos? Ok, yo siempre he dicho que el primer pensamiento en la mañana es lo que mueve tu vida. Tú te despiertas y tienes un pensamiento en tu mente. ¿Alguno que me quiera decir con tranquilidad y libertad y qué fue lo que primero pensó en esta mañana cuando se despertó? Gloria a Dios, Vertica. O sea, quiere decir que el Señor es primero en tu vida. Amén. Bendito sea Dios, qué bueno. ¿Alguno pensó en algo diferente? Tú pensaste en dormir 5 minutos más. Eso quiere decir que eso fue lo más importante en esta mañana cuando te despertaste. ¿Alguno pensó algo diferente? Luchito. Yo pensé en bendecir a mi esposa, a mi familia y darle gracias por este momento. Qué bueno, qué bueno. ¿Lo hiciste? ¿Lo pensaste y lo hiciste? ¿Pusiste por obra? ¿Bendijiste a tu esposa, a tu familia? Bendito sea Dios. Alguien que me diga qué pensó en esta mañana. Están la mayoría muy espirituales. Dale gracias a Dios. ¿Tú pensaste cuando te despertaste esta mañana? Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya pensado en algo? Hoy particularmente, cuando me desperté, voy a contarles, voy a confesarles. Yo me confieso aquí delante de ustedes. Esta mañana cuando me desperté, el primer pensamiento fue respecto de lo que estuve haciendo anoche, al final de la noche, después de revisar las canciones que íbamos a ministrar. ¿Saben qué fue lo que estuve haciendo anoche, al final de la noche, después de revisar las canciones que íbamos a ministrar hoy? Estuve viendo unos videos para aprender lenguaje HTML. El lenguaje HTML es el lenguaje de diseño de páginas web. Y estaba viendo un video en donde decía cómo se pasa de una página a otra haciendo link. Y ese fue el primer pensamiento que tuve en la mañana. ¡Oh, pastor! Se va a condenar. Pero el día anterior, el primer pensamiento fue buscar a Dios. El día anterior a ese, el primer pensamiento fue buscar a Dios. Y el día anterior al anterior de ese fue buscar a Dios. He estado con la goma de aprender HTML porque parte de mi actividad será diseñar páginas web.
Así que tengamos cuidado con el manejo del tiempo. Me excedí anoche, sábado en la noche, en mirar los videos de cómo se hace HTML. Por eso mi primer pensamiento en la mañana no fue el Señor. Y tampoco cumplí un consejo bíblico. ¿Sabes cuál es el consejo bíblico que está en uno de los salmos? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Lo que tú deberías hacer cada noche, anoche no lo hice. Antes de acostarte es entregar tus sueños al Señor y decirle: Señor, me acuesto en paz porque en ti puedo estar confiado. Y esa es una de las razones por la que mi primer pensamiento, tal vez como le pasó a Pau, no fue el Señor en la mañana. El pensamiento de Pau fue: quiero dormir 5 minutos más, seguramente porque se acostó tarde anoche, porque se ha estado acostando tarde y tiene un fuerte deseo en su corazón de poder dormir más. Así que lo que pongamos en nuestro corazón, eso es lo que va a estar como prioridad. Entonces yo tuve que decir: Señor, voy a meterme contigo. Y me fui, y el Señor puso un pasaje en mi mente, que es Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Lo que dice ese pasaje, porque no recordaba la cita, y le pedí a mi hija Paula, mientras yo hacía otras cosas: búscame este pasaje. ¿Qué dice Primera de Crónicas? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice, si tu mano estuviera conmigo, si me bendijeras? Y ella lo encontró en Primera de Crónicas 4, 10. ¿Qué te quiero decir con esto? Necesitas centrar tu vida, tu mente, tu alma en el Señor en todo tiempo. Si yo permito que esto sea todos los días, repetitivamente, llegará el momento en que me voy apartando del Señor. Así que después de identificar que mi primer pensamiento no fue Dios, busqué mi Biblia y comencé a buscar a Dios y a orar. Le dije: Señor, quiero que esto sea cada día de mi vida. Amén. Estamos en Primera de Timoteo. ¿Están conmigo? Amén. Dile a tu vecino: el pastor también tiene pecado. Dile a tu vecino: el pastor también tiene pecado. Lo importante es que no se quede con el pecado, lo importante es que lo confiese. Y ya confesé el hecho de no poner al Señor en primer lugar. Amén. A los ricos de este siglo, versículo 17, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, sino en ¿quién? En el Dios vivo. ¿Lo están leyendo? Por favor, allí en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, ¿qué dice? ¿Ya perdieron Primera de Timoteo? Manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en ¿quién? En el Dios vivo, que nos da ¿qué? Todas las cosas, ¿en qué? En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dile a tu vecino: Dios te da todas las cosas en abundancia. Dios te da todas las cosas en abundancia. Pero tienes que sacar de tu vida. El engaño del dinero es cuando tú piensas que con el dinero se compra todo. El engaño del dinero es cuando tú piensas que solamente a partir de tener y tener vas a poder ser feliz. La felicidad no tiene que ver con el dinero. Tú puedes ser feliz teniendo o no teniendo. Tú eres feliz realmente teniendo lo que es importante, a Dios. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No significa que Dios no te pueda dar abundancia, y Dios te puede dar abundancia. Conozco hombres y mujeres de Dios muy prósperos. Te quiero contar, brevemente se los he contado. Conocemos particularmente con mi esposa 3 mujeres que son muy bendecidas por Dios y son muy prósperas. Son muy prósperas. Las 3 son mujeres casadas. Una de ellas recientemente, hace un par de años, un año largo, enviudó. Pero hay varias características que ellas tienen que hacen que sus vidas sean bendecidas. Y yo te quiero compartir parte de esto. Las 3 son empresarias. Las 3 están llamadas por Dios a generar finanzas. Son empresarias. Pero son empresarias muy prósperas. ¿Cuáles son algunas de las características que tienen? Las 3 aman a Dios. Las 3 tienen a Dios en primer lugar en su vida. El hecho de que esta mañana no haya pensado un Dios en primer lugar no quiere decir que no lo tenga en primer lugar, pero tenemos que cuidar aún nuestro primer pensamiento en la mañana. Y hago la aclaración. En tercer lugar, las 3 aman al Señor y quieren servirle en su obra. En cuarto lugar, las 3
tienen un corazón y una actitud de sujeción a Dios para hacer su voluntad. Y por último, las tres son muy prósperas financieramente. ¿Saben por qué son muy prósperas financieramente? Porque desde el principio entendieron, desde el comienzo, valga más bien la palabra, la frase, desde el comienzo entendieron los principios de la economía. No me digan ni me levanten la mano, pero alguno aquí ha pensado alguna vez: Señor, yo te prometo que cuando tú me bendigas voy a dar abundantemente para tu obra. Yo sé que muchos han pensado eso y en cierta medida Dios mira con agrado esto. Pero te quiero decir que si estás pensando así, nunca vas a ser bendecido. Si tú tienes llamado, quiero que me miren aquí los que tienen llamado a tener finanzas, a ser prósperos, sea en sus trabajos o sea siendo empresarios. Si tú tienes un llamado a generar finanzas, a ser bendecido, próspero, y todavía no estás viendo esa bendición, estás haciendo algo mal. Un grande hombre en la humanidad, un científico, físico, matemático, que reconoció la existencia de Dios, llamado Albert Einstein, dijo lo siguiente: cuando usted está haciendo algo que no le da resultados, no piense que si sigue haciendo lo mismo, tendrá resultados diferentes. No pienses que hacer lo mismo te va a producir resultados diferentes. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Algunos dicen: Señor, yo te prometo que cuando tú me bendigas, entonces ahí sí voy a diezmar y ahí sí voy a ofrendar. Te equivocaste, Dios no lo va a hacer. Porque la Biblia dice que si tú eres fiel en lo poco, sobre el mucho Dios te pondrá. Si tú eres fiel en lo poco, sobre mucho Dios te va a poner. Estas tres mujeres tienen algo en particular. Cuando apenas estaban comenzando sus empresas, si tú has tenido empresas, sabes que empezar una empresa es muy duro y sabes que llegar al punto de equilibrio es muy complicado. Pero ellas entendieron el principio y dijeron: Señor, en abundancia o en escasez te daremos lo que es tuyo, tu diezmo y tu ofrenda. Nosotros, mi esposa y yo, y este ministerio, hemos sido bendecidos por estas tres mujeres que no se congregan aquí, ni nunca se han congregado aquí, y seguramente nunca lo harán, pero Dios las ha usado para bendecir este ministerio y bendecir nuestras vidas. Recientemente tuve contacto con un ministro norteamericano, un muchacho joven, hijo de un ministro también, que tiene una institución en el África para ayudar a los muchachos, a los niños que tienen AIDS, SIDA. Es muy próspero, pero más que él, su ministerio, Dios lo ha bendecido mucho. Y él se ha rodeado de personas, el Señor le ha puesto personas a su alrededor que bendicen la obra, Yo recientemente hablaba con alguien y le decía, ha sucedido en Testimonio de las Naciones que las finanzas han bajado. Mi esposa está trabajando y existe la posibilidad de que tenga que entrar a trabajar tiempo completo. Yo estoy también, parte de por lo cual estoy aprendiendo HTML, porque como ingeniero electrónico tiene algo que ver, pero me encanta el diseño web y será una manera en que Dios nos permita ser suplidos en nuestras necesidades, porque la economía en la iglesia ha bajado, y no ha bajado porque haya salido gente, ha bajado porque de alguna manera no tenemos la fe. Entonces alguien me decía: pastor, ¿no será que falta fe? Le dije: sí, claro, falta fe. ¿Cuál es el diseño de Dios para el sostenimiento de la obra? ¿Cuál es el diseño? Para el sostenimiento de la obra. ¿Cuál es el diseño? ¿A través de qué se sostiene la obra? De los diezmos y las ofrendas. Eso fue lo que Dios diseñó. El apóstol Pablo dice: no quiero ser gravoso, estas manos me han servido. Así que él trabajaba con sus propias manos y derivaba el sustento para su vida y para su ministerio. Pero le dijo a la iglesia: cuando ustedes revivieron el cuidado que tenían de mí, hicieron bien, porque ese es el diseño de Dios. Y él dice lo mismo que dijo Jesús: el obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. Pero a lo que voy es esto: estas mujeres entendieron el principio, y desde un mismo instante en que entendieron el principio del diezmo y la ofrenda, comenzaron a hacerlo, y por eso Dios comenzó a darles bendición. Ellas no tienen problema en sacar 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 millones de pesos para la obra de Dios. Y cuando dan esto, Dios les devuelve multiplicado.
¿Alguno quisiera llegar a tener la bendición de tener muchos millones en su... y que Dios no tenga problema en darles más? El diseño de Dios es es ese, pero no lo que aquí dice es lo que tú tienes que observar. Lo que aquí dice es lo que tenemos que dejar de hacer, y es que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, ni amemos las riquezas. Ninguno, dice el libro de Mateo, no lo busques, ninguno puede servir a dos señores. ¿Cristianos prósperos? ¿Cristianos multimillonarios? Juancho, tú tienes referencia de cristianos multimillonarios, ¿cierto? Por ejemplo, Radamel Falcao García. Y ese es un muchacho que mi cuñado conoció. Mi cuñado se congregaba en Casa Roca. Y pues obviamente Radamel, ¿cuántos años tiene? 28. Mi cuñado, o 29, mi cuñado tiene 48. Él lo conoció cuando apenas era un pequeñito. Y él pudo ver su crecimiento. Él se formó en una escuela que es la escuela de Silvano Espíndola. Silvano Espíndola fue un jugador de fútbol importante argentino, convertido. Él es pastor, y es pastor de la iglesia cristiana Casa sobre la Roca. Si mal no estoy, es uno de los pastores aquí en Bogotá. Y él tenía una academia de fútbol, creo que la academia todavía existe. Y mi cuñado, congregándose allí, pudo conocer a Radamel. Radamel era un muchacho que desde temprano comenzó a honrar a Dios. Y él daba su vida, su esfuerzo. Hoy, ¿cuánto gana Radamel, Juancho? Por ahí más o menos. 6 millones de euros. 6 millones de euros al año. ¿No les da como risa? ¿Cuántos son 6 millones de euros? ¿El euro está cuánto? ¿2000 qué? 18.000 millones de pesos. Gracias, Luchito, con tus matemáticas, tú como buen maestro de matemáticas. 18.000 millones de pesos al año. Y él bendice la obra de Dios, tiene fundaciones y tiene espacios en donde la gente puede ser bendecida. El problema no es el dinero, el problema es el corazón. ¿Qué nos aparta de Dios? El amor al dinero. El amor al dinero. Entonces te repito lo que le dije esta mañana. Tengo dolor en mi corazón cuando alguien viene a la iglesia, cualquier iglesia cristiana, dice: pastor, estoy grave, estoy mal financieramente. Oramos por él, lo ministramos, o por ella, le enseñamos los principios y comienza a crecer, y de pronto se dispara y comienza a tener bendición, y de pronto o su empleo o su empresa demandan tiempo y dejan de congregarse. Se perdió el propósito. Tú tienes que tomar una decisión hoy y creerle a Dios y creer a la palabra y obedecer a la palabra. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Ya te lo dije esta mañana, antes y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y dice el 17: entonces a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da ¿qué? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No me detengo más ahí, solamente algunos se acuerdan del cuento que yo les eché, que es realidad y es una verdad: mi colchón de seguridad. ¿No recuerdan mi colchón de seguridad? Los que tienen un poquito de más tiempo conmigo saben. ¿Tú no? ¿No sabes lo del colchón de seguridad? Hace muchos años, cuando estaba comenzando a caminar con Dios y comenzando a caminar en el ministerio, recibí una herencia y tenía, en esa época, ahora unos 20 años, 11 millones de pesos en el banco. Podría ser, pasando en los matemáticos, 11 millones, o los que saben de finanzas, 11 millones de pesos hace 20 años, ¿cuánto sería el equivalente del día de hoy? ¿Por ahí 100 millones? Sí, sí. Entonces ponle que yo tenía hoy, el día de hoy, 100 millones en el banco. Entonces yo estaba tranquilo, porque yo decía: si me quedo sin empleo no hay problema, porque hay donde sacar. Entonces yo estaba fresco, yo vivía confiado, yo estaba tranquilísimo, porque tenía dinero en el banco. Y poco a poco el Señor me llevó a ir perdiendo cada millón de esos. El Señor me quitó hasta el último millón. ¿Saben por qué?
porque no estaba poniendo mi confianza en Él, lo estaba poniendo en la cuenta del banco. ¿Será que es que Dios es malo? Dile a alguien, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabes por qué me quitó ese dinero? Permitiendo que hubiera gastos y necesidades, quedándome sin empleo, se quebró la empresa. Sucedieron muchas cosas porque Él necesitaba que yo aprendiera que la confianza es puesta en Él para ser bendecido. La confianza es puesta en Él, debe ser puesta en Él para ser bendecido, no en lo que tú tienes en tu banco. ¿Cuánto dinero tienes en tu banco? No sé. Pero si tu confianza no está allí, está bien. Si tu confianza está en Dios, vas a crecer financieramente. La Biblia te lo garantiza. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Tercero, la codicia de otras cosas. ¿Qué cosas hemos hablado el día de hoy que nos separan de Dios? El afán de la vida, los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. No permitas que nada ni nadie te aparte de Dios, no permitas que nada ni nadie te impida crecer espiritualmente, y toma una decisión: congrégate cada domingo. Si tu trabajo impide que te congregues, dile al Señor, gracias porque tú me es agradable, es perfecta. Lucas capítulo 15, versículo 11, para ir avanzando ya hacia el final en esta mañana. Como yo les decía en esta mañana, me hubiera gustado enseñar cada uno de estos temas en un culto porque da para mucho, pero tenemos que ir avanzando. Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de esta parábola. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Ven? Lucas capítulo 15, versículos 11. ¿Están aquí conmigo? Bien, Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició, digan desperdició, sus bienes, viviendo perdidamente. Digan viviendo perdidamente. Digan viviendo perdidamente. ¿Están en Lucas capítulo 15, versículo 13? Vamos al 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, digan lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que le diera de comer a los cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto nos muestra con claridad cómo este muchacho joven se fue de la casa de su padre y lo que quería era disfrutar la vida. ¿Algunas veces tú has dicho: voy a disfrutar la vida? Vida hay una sola y hay que disfrutarla. Vida hay una sola y hay que vivirla. ¿Sí? ¿Alguna vez has dicho eso? Bueno, Dios te va a permitir disfrutar la vida, pero a la manera de Dios. Dile a alguien: Dios te va a permitir disfrutar de la vida, pero a la manera de Dios. Él pensó que disfrutar la vida era hacer todo lo que el dinero le... Y perdón por la mayoría, aquí todos somos mayores de edad, sí. No, la mayoría, pero son grandecitos y pueden entender. Pero lo que voy a decir es fuerte. Pero fue, y aunque la Biblia lo dice, fue y gastó sus bienes con rameras. Fue a pasarla rico, a disfrutar de todos los placeres de la vida. ¿Saben qué? A veces pensamos que la libertad es hacer lo que nos place. ¿Alguna vez tú has querido hacer lo que te gusta, lo que te place? En otras palabras, lo que se te viene en... O sea, lo que se te da la... En eso no consiste la libertad. En eso no consiste la libertad. Brevemente les cuento una historia. Historia verídica, palabras más, palabras menos, de pronto cambio algunos detalles, pero la esencia de la historia. Hace algunos años, un hombre de 50, más o menos cercano a los 50 años, fue visitado en la cárcel por un anciano de unos 70, 75 años. Y el anciano, pues todavía vital, se acercó y quería visitar a este hombre, y llorando le dice: no sé por qué terminaste aquí. Después de hacer un gran esfuerzo para que el hombre lo recibiera en la celda, en el lugar de las visitas, no sé por qué terminaste aquí. Y aquel joven
de 50 años, aquel joven de 50 años le dice al anciano 75, por tu culpa terminé aquí. ¿Cómo por mi culpa? Y llora este anciano. El hombre le dice, por tu culpa estoy aquí. No me digas eso. Yo te di todo lo que tú necesitabas. Cualquier cosa, tú abrías la boca y lo tenías. Todo, yo te lo di todo. Le dijo, por eso estoy aquí. Porque yo abría mi boca y tú me dabas lo que yo quería. Y en un momento dado pensé que yo era el dueño del mundo y del universo y podía hacer lo que me placía. Así que cuando alguien se opuso a lo que yo quería, tomé un arma y acabé con su vida, porque yo entendía que la vida y el mundo eran míos. Era un padre y un hijo. Un padre con un mal entendimiento del amor, pensando que dar todo lo que su hijo quería era la manera de formarlo y educarlo. ¿Sabes qué? Dios te va a decir sí, pero Dios también te va a decir no. Y nosotros como padres tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos no. Hijos, ¿algunas veces sus padres han dicho no? ¿Hay algún hijo acá que su padre le ha dicho alguna vez no? ¿A ti te han dicho no? Laurita, tienes buenos padres. ¿A ti te han dicho no? Tienes buenos padres. ¿A ustedes les han dicho no? Ahora yo le pregunto a los padres, ¿alguna vez le han dicho a sus hijos no? ¿Quién le ha dicho no? Porque ¿saben qué? La libertad no es libertinaje. La libertad implica responsabilidad. Y tu libertad va hasta el punto en donde toques la libertad de tu vecino. Este hombre fue y gastó sus bienes perdidamente, los consumió con rameras, bebió, se emborrachó, hizo lo que quiso y dijo, soy libre y puedo hacer con mi dinero lo que se me ocurra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Su vida fue destruida. Gracias a Dios, volvió en sí, dice la escritura, la palabra, el pasaje bíblico, que él volvió en sí y volvió y dijo, voy a volver a la casa de mi padre y voy a pedirle que me haga como uno de sus trabajadores, porque todos sus trabajadores tienen provisión y yo aquí estoy muriendo de hambre. Y ustedes recuerdan la historia, cómo el padre lo abrazó y lo besó y le dio el mejor vestido y le puso un anillo y ordenó que mataran el mejor becerro e hizo una fiesta, porque su hijo que estaba perdido volvió. Ese es el corazón de Dios. Aunque te estés equivocando, aunque estés poniendo tu esperanza en las riquezas, aunque hayas cambiado las prioridades, Dios quiere que vuelvas a las prioridades correctas. Dios quiere que vuelvas a buscarle a Él primeramente. Dios no quiere que te alejes ni por las ¿cómo se llama? Las preocupaciones de esta vida, ni por el engaño de las riquezas, ni por las codicias de otras cosas. Mis discípulos más pequeños recuerdan algunas historias. Por ejemplo, uno de mis discípulos más pequeñitos, que es Sammy Rojas. Aquí está el papá y el hermano de Sammy. Yo me reúno con Sammy todas las semanas y tengo un discipulado solo con él. Estoy invitando a los niños de esa edad que vengan a ese discipulado los miércoles a las 5:30. Entonces yo le dije, Sammy, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba pequeñito? Yo te conté una historia. ¿Te acuerdas qué pasó cuando yo vi el carrito de colección del vecino? Me dijo, sí, pastor, que lo cogiste, se lo quitaste, le quitaste la pintura rayándola contra el piso y te lo apropiaste. ¿Recuerda bien lo que hice cuando te eras muy pequeñito? Yo codiciaba lo que tenía el vecino. En lugar de ir donde mi papá y decirle, papá, me gustan los carros de colección, ¿tú me regalarías uno? Puede hacer que mi papá me dijera no. Y si me decía no, y yo era un niño juicioso y aplicado, entendería que por ahora no era el tiempo que yo tuviera un carro de colección. Me pareció muy fácil mirar el carro del vecino y dije, pero a ver, yo no era ningún tarado. Dije, si me ven con el carrito, si el muchacho me ven con el carrito azul, se va a dar cuenta que es él, cómo le cambió el color. Y lo agarré contra el cemento y quedó color plateado. Rayas más, rayas menos, pero plateado. Codicia.
codicié lo que no era mío. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben qué? Cuando conocí al Señor Jesucristo y conocí el Evangelio, hubiera querido poderme encontrar con ese muchacho que ahora será alguien de mi edad para devolverle. Hay un principio que es el principio de la restitución. Y alguien me decía, creo que el mismo Sammy me decía, yo le decía, yo quisiera encontrarme con esa persona para devolverle el carro. Pero pastor, ¿para qué le vas a devolver el carro si él ya no va a querer? No es por el objeto, es por el principio de restitución. Si alguna vez has codiciado algo de alguien, restituye. Pero vamos a pedirle al Señor que no nos permita tener codicias necias y dañosas. Ahora, ¿es lícito pedir a Dios? Sí, la Biblia dice en Mateo 7, pedid y se os dará. Si tú anhelas algo, pídele a Dios. Yo un día le dije, Señor, quiero cambiar mi carro. ¿Saben qué? Recordé mi carrito blanco. ¿Cuántos se acuerdan del carrito blanco? ¿Alejito se acuerdan del carrito blanco? Yo soy muy curioso, ¿no? Con los carros, porque los carros blancos parecen negros y los carros negros parecen blancos. Pero bueno, en fin, Dios me da gracia. Yo tenía mi carrito blanco y recientemente fui a dejar a mi esposa a una de sus terapias y en la 100, a la altura de la IBM, esa es la carrera, no sé qué carrera es esa, 40 y pico, no sé. Una humareda, dije, se incendió aquí un edificio. Casi desde la autopista, casi hasta la avenida Suba, toda la calle 100. Yo decía, Dios mío, que hubo un accidente, ¿qué pasó aquí?